Bienvenidos a Nueva York, el show que por 17 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Con motivo de la celebración del Mes de la Herencia Puertorriqueña, entrevistamos a Pepe Flores, activista, promotor cultural y experto bailarín de bomba y plena, acerca de lo que significa Loisaida y su nuevo proyecto, La Sala de Pepe. En la legendaria iglesia de Judson Memorial Church, hablamos con algunos de los participantes del movimiento Sin Fronteras, en donde bailarines de danza contemporánea, músicos y activistas se reunieron para abogar por la humanización en las políticas de inmigración. Aprovechando el lanzamiento de la música original de la obra We Have Irene del poeta, actor y escritor Paul S. Flores, con música del reconocido saxofonista y compositor cubano Josvany Terry y la dirección de Rosalba Rolón, directora del Teatro Rodante de Puerto Rico y el Teatro Pregones, exploramos los relatos verídicos de artistas afrocubanos de la diáspora. Y ahora vamos con Pepe Flores. Vamos a ver aquí. Mi nombre de pila es José Generoso Flores Anaya. Ese fue el nombre de pila, pero todo el mundo en Nueva York me conoce por Pepe. Llegué aquí, a este barrio, a Nueva York, en el 1971. Conseguí un trabajo aquí cerca, en la calle 4. En ese tiempo conocí a alguien que estaba en un programa que se llamaba Adopt a Building, y conseguí mi primer apartamento en la calle 3, entre 6D, y eran, creo que, $75 el alquiler por un apartamento de 2 habitaciones. Esos eran tiempos duros aquí. Era tiempos de mucha heroína. Y todavía el fenómeno de gentrificación no estaba pasando. Sí, se estaban empezando a quemar edificios. Ya estaba la efervescencia de quemar edificios, pero no era tan prevalente. Pero todavía en los 80 y los 90 los puertorriqueños aquí éramos mayoría. Esto se conocía como el Lower East Side. Entonces un poeta de la comunidad llamado Bimbo Rivas escribió un poema donde él usa el término de un pueblo que hay en Puerto Rico que se llama Loíza, y la parte de ida al final, que sería Loisaid. Entonces ahí se acuña la palabra Loisaida, que es con el nombre con que los puertorriqueños hemos bautizado este barrio, y de hecho la avenida C también es conocida como Loisaida Avenue. Con esa organización Adopt a Building, pues empezamos a movilizarnos para salvar nuestras viviendas, del mantenimiento del vecindario, el recogido de basura. Ahí también está el issue de la educación. Y en el issue de la educación me envuelvo más porque yo me convertí en maestro de preescolares. Esta comunidad era ¿cómo le llamo? El cultivo perfecto para yo continuar mi trabajo político y cultural. Desde luego también la cuestión cultural, porque siempre me ha gustado la música, y ayudaba a organizar eventos culturales de música en el Parque de Tompkins. Hasta donde yo tengo memoria, a mí siempre el baile me ha gustado. En Puerto Rico bailaba salsa, pero también bailaba bomba y bailaba plena. Y cuando llego a Nueva York, en ese tiempo se daban los llamados block parties. Entonces siempre había quién hacía la mejor fiesta de cuadra, quién traía la mejor banda. Y en esos tiempos también, pues empezamos a cuestión de revivir, no solamente revivir, sino mantener viva la tradición. Pues parte de nuestra cultura es que uno no come o uno no baila con el estómago vacío, hay que comer. Y aquí tenemos pasteles y tostones de panapén. Estos tostones vienen directamente de la Isla del Encanto, del pueblo de Vega Baja, que son hechos con guineo, plátano, yautía, papa, majada. Se rellena con carne de cerdo o con pollo y se envuelve en hoja de plátano. Y ya usted tiene ahí tremendo almuerzo. Eso fue lo que yo almorcé antes de que ustedes llegaran aquí, para tener la fuerza para hablar, porque cuando se va a hablar de música hay que tener el estómago un poquito lleno, no se puede comer, no se puede hablar con el estómago vacío. Cala, cucala, bendito. Para tú bailar lo que sea, tienes que practicar. Y eso es la cuestión que yo veo con la música de salsa. Tú no puedes ir a una academia a coger una clase de salsa y decir que eres bailador de salsa.
tú tienes que conocer la historia. Esta música tiene una historia que empieza en África y llega al Caribe. Y en el Caribe surgen otros ritmos. En Cuba el son, la rumba, en Santo Domingo el merengue, en Haití otros ritmos, en Puerto Rico se da la guaracha, el bolero. Y toda esa música que se fragua en el Caribe, vía África, llega a Nueva York. Y hay un elemento que es el jazz y es el rhythm and blues, que ahí es que se da el híbrido. Y una persona, no necesariamente puertorriqueño o latino, se llamaba Jerry Masucci y Johnny Pacheco, le deciden de darle un nombre comercial que se llama salsa. Y ahí es que se hace la historia por ahí para abajo. These are los pleneros de la 21. Es una música muy bonita y yo veo gente que no son puertorriqueños, he visto chinos, italianos, judíos bailando salsa. Ya hace años, más de 20, 25 años, que gente viene a mi casa a oír música. Hay gente que viene aquí, no solamente a oír música, pero también a hacer trabajo de investigación, porque yo tengo mucho material impreso. Pues con esto de la pandemia, pues hace tiempo que no pasa gente por acá, son casi ya 2 años. Y esta es una idea que yo tenía antes, que yo se la decía a la gente como vacilando, la sala de Pepe, ¿verdad? Pues estaba ahí un día fregando y algo me dice, Pepe, ya es hora de que hagas este proyecto, lo hagas una realidad. Yo veo la sala de Pepe como un ente orgánico, un sitio de puertas abiertas a la comunidad, un sitio donde la gente está welcome, está bienvenido o bienvenida a disfrutar de esta música, a compartir con otra gente, a hacer anécdotas, a recordarse. Y la primera exhibición que se va a montar es una exhibición de fotos de gente del vecindario, de los últimos 50 años, de cómo ha evolucionado y cambiado, para bien o para mal, Loisaida. Básicamente, tener un espacio para que haya una continuidad de nuestra presencia en este barrio. Well, I want to thank Richard for inviting us to be here for this very important Movement Without Borders events. The various artists, dancers, musicians, people that speak, it's very powerful. You never know what one person or one act is going to make a difference. My original program became something new, and most of the work is new for it. There's maybe one piece that had been done in 2018, but you'll see in the program 2021. So that was sort of, that flowed in a way. The difficulty was having 30 artists and coordinating. Originally I was at the Tenement Museum, and that didn't happen, and finding the new space and then realizing how perfect Judson is. So these were all challenges. I am here because I think this work spoke to Richard in terms of the topic. Out of all of my other works, the topic is kind of about borders, but it's really just about kinship, I think, and relating, and that borders are a difficult topic, but that, you know, if it's not about ignoring them, but it's about kind of not seeing them.
Yeah, I think I have a really good teacher in my family. They're all immigrants and they all arrived in Chicago, and when I say my family, I'm talking about like chosen families. Like as immigrants, people create new families in the place where they arrive and live and create a new life. And my family is a huge network of many different groups of immigrants who arrived in Chicago in the 80s, and they all happen to live in the same building. Es un privilegio estar aquí en Nueva York en este festival, en este evento específicamente, donde mi participación es cómo romper con los estereotipos de esta forma de colaborar entre fronteras, romper fronteras en el arte. Básicamente es eso. Richard me invitó 2 años antes de que iniciara la pandemia para colaborar específicamente en crear una performance donde la mixtura de procesos del arte contemporáneo con lo que se significa nuestro origen, nuestra identidad, fue uno como de los propósitos principales para poder estar aquí. Al empezar como a hacer un discurso del estar aquí específicamente sobre el evento, creo que hablar de la migración y de la zona transfronteriza se vuelve algo muy amplio, ¿no? Me parece algo muy importante que es trastocar esta frase que es: el arte no es para educar, sino es para humanizar. Immigration is part of my life in every single way, and I see how fellow immigrants suffer in many different ways, and you know, this situation where we have second-class citizens or third-class citizens or invisible citizens in the case of undocumented people who contribute so much to the economy of the country. So it is something that is there all the time. Soy el fundador de Ángeles de la Frontera, que lo fundé en 1986. El enfoque es salvando la vida de migrantes. Pero hace un par de años, en 2019, hubo un incidente muy feo en San Diego. Una persona que es un racista mató a una mujer judía en San Diego. Yo dije, basta, tenemos que hacer algo. Tenemos que cambiar lo que está pasando. Por eso hice una campaña muy grande para que la gente votara y que tuviéramos un cambio en Washington. Y dije que con gente unida podemos promover que el amor no tiene fronteras, especialmente los niños. Entonces, este año estamos enfocados en ir a los albergues, ver que estén tratados con dignidad, con respeto, que no haya muertes en la custodia de patrulla fronteriza. La pieza se llama Iridiscente, es la continuación, es el epílogo a un solo que hice con Ralph Lemon y Vicky Chic, coreógrafos de aquí. Siempre me quedaron estas ganas de indagar, de excavar en mi cuerpo, en las memorias de mi cuerpo antes de haber entrenado como bailarina, antes de haber emigrado. Y bueno, en esta indagación empecé a recuperar ciertos pasos que tienen que ver con el caminar, ahondar en la caminata. Además, la caminata es lo que se usa, ¿no?, como para emigrar, migrar. Es el paso básico, y de ahí se van como estableciendo ciertos ritmos que recuerdo de mis abuelos o de familiares, o de bailar en las casas, en patios y también en calles de tierra. But the art was such a response. There's such a feeling of need now for artists to connect, and to connect to the society and what it means to be an artist, and the responsibility. And that we can bring, you asked about the arts, and to wherever creativity and imagination is needed, you're talking about the arts. And this is a moment in America where we have to imagine a different America.
And art can show that difference. Art can show both the harmony, it can show the struggle to the harmony, it can show the dream. So I think of art as a fundamental tool of social justice. I am a poet, so I live in the moment, risking balance and family. Like José Martí, I might pursue extremes. La visión creativa de We Have Iré, de Somos Iré, realmente surge de el gran poeta, escritor y lo que llamamos, por supuesto, spoken word artist, ¿no? Un artista realmente que puede cautivar a cientos de personas en un escenario con su voz, con su poesía y con su actuación. But I'm Cuban American and I want to know what that means. Empiezo a pensar en esta obra que se llama We Have Iré, Tenemos Iré, cuando conocí el músico y compositor Giovanni Terry. Lo conocí en Nueva York en 2015 cuando los dos recibimos el premio Doris Duke Performing Arts Award. Y luego hablé sobre la idea de colaborar, porque yo fui un fan de él y bueno, él me dice que sí, estaba puesto a colaborar en algo. Entonces cuando yo regresé a San Francisco, Mark Bamuthi era director de Yerba Buena Center for the Arts y me ofreció una comisión para crear un nuevo proyecto con Giovanni. I'm from Camagüey, Cuba. I'm a saxophonist, composer, educator. I'm come from one of the musical dynasty families of Cuba. Like in the same way that we have here in the United States, the Terry family is also one of the families in Cuba that has helped prevail and keep the musical traditions in Cuba alive. The play is about their lives, their frustrations, and their accomplishments. And more than anything, about the life of Afro-Cuban people within the United States and also in their pursuit of getting their work being heard, but at the same time, immigrating into a country that is everything is new to them, and they have to create community and they have to be part of that community and they have to become who they are in this new place. El tema fue sobre los logros de unos inmigrantes cubanos artistas realizados después de tanta lucha familiar, incluso la inmigración de Cuba a los Estados Unidos. Y sus luchas y logros son su iré, las bendiciones de sus ancestros. So I try to move to the front of the boat to feel the air on my face. But the waves keep splashing me until I'm soaked. Cuando nos sentamos una noche, Giovanni, Paul y yo, a hablar sobre el proyecto, lo vi, lo visualicé y más allá pude ver el envolvimiento del Teatro Pregones, teatro rodante puertorriqueño, nuestro teatro, porque aunque bien podía haber seguido una trayectoria de trabajar con ellos como directora particular, ¿verdad?, del proyecto, realmente es una pieza que conecta directamente con la misión de nuestro teatro, con lo que queremos
hacer, con lo que queremos que nuestro público pueda ver y en los que pueda participar. When I'm in Cuba, I'm the Yuma. Gringo, blanquito. Y Christian es como una persona básicamente basada en mi identidad cuando yo era más joven. Christian está buscando sus raíces familiares para formular su propia identidad, no solo como latino o cubano, pero también como artista. No quiero discutir con mi padre, pero como artista uno tiene que moverse donde está el trabajo, la inspiración. No hay un solo tipo de emigración. En el caso de We Have It, no se trata solamente de artistas en la isla que quieren y sueñan solamente con venir a Estados Unidos. Es toda esa magnitud y ese arco de sueños. Está el niño que está en un pueblo pequeño en Cuba, cuyo sueño es ir a La Habana, o cuyo sueño es ir al pueblo más cercano. Está el artista que está en La Habana, que quiere conocer el mundo. Y sí, este es el artista en La Habana, que entiende que en Estados Unidos hay toda una comunidad con quien puede conectar. Y esto es muy interesante porque estos son artistas que viven en San Francisco y no es lo usual, no es lo que por lo general entendemos, ¿no? Los cubanos de San Francisco. Es como, para mí fue un gran y hermoso descubrimiento. Me siento confundido y mentido y le digo a mi mamá, yo no quiero bailar. Yo quiero hacer karate. Immigrants come in all colors. That black people are immigrants too. Many people don't know that Latinos are black, especially in California, where I'm from. They don't see a lot of Caribbean people. So this show exposes Afro-Cuban culture to the larger population. And it's important that folks get a diversity of who Latinos are. Also, it's important to learn to respect spiritual beliefs. En este caso de esta pieza, donde muestra una variedad enorme de pensamientos, de creencias religiosas, políticas, culturales, ambientales, esta pieza un poco es un reflejo de esa multiplicidad de sueños. Y por eso es que la encuentro tan importante. En el próximo episodio de Nueva York tendremos la oportunidad de revisitar las historias que han sido nominadas a los premios Emmys. La banda de música Alma Luna, fundada por la cantante y activista Dilia. La emisora de radio Quichua Hatari, desde el Bronx. Y la rapera venezolana Mestiza. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.